la mañana, 32 minutos, y el Partido Panameñista se prepara para celebrar el próximo domingo sus primarias. Con nosotros, Adolfo Linares, Fulo Linares, aspirante a diputado por el circuito 84. Bienvenido a nuestro informativo. Bueno, un poco conocer cómo se preparan ustedes, los panameñistas, para estas elecciones y la propuesta que usted le trae a los miembros de su colectivo para llegar a esa papeleta como candidato a diputado. Primero que todo, Castalia, siempre un placer y un honor estar aquí contigo. Qué gusto saludarle. Tenemos una amistad de muchos años y mucho tiempo está discutiendo temas aquí de la realidad. Bueno, sí, efectivamente, el Partido Panameñista se está preparando para un ejercicio muy importante, que son las primarias este domingo, 23 de julio. Ejercicio que va a demostrar la pujanza y la fortaleza del partido estructuralmente para llevar a sus copartidarios a votar y motivarlos a que vayan a votar. Esperamos la participación de la mayoría de ellos y yo quisiera exhortarlos a que salgan a votar. Yo creo que el ejercicio ciudadano más importante que tenemos nosotros como personas y arma inclusive para expresarnos políticamente es el voto. Ya sea por uno, por otro, nulo o blanco, pero vayan a votar, ¿no? Entonces ese mi mensaje sería que fueran a votar. El partido está bastante organizado, lo siento bastante motivado, así que estamos ya en la recta final, ¿no? Son más de 200.000 personas habilitadas para votar. El hecho de que solamente tengan un solo candidato, único candidato a la presidencia de la República, ¿podría impactar en la participación? Bueno, yo no necesariamente. Yo creo que en este caso, tanto José Blandón y como Guillermo Willy Bermúdez, presidente, aspirante a la presidencia y a la alcaldía, han sido personas que se han ganado un liderazgo que esa uniformidad en la candidatura lo que refleja más bien es un partido que está bastante unido, un partido que está bastante consolidado, sobre todo en la figura presidencial y en la figura de la alcaldía. Así que yo sí, a diferencia de otros que han tenido grandes broncas y fusiones y cismas, como el PRD, el CD, bueno... ¿No ocurre esto en el panameñismo hoy día? No, desde que si tú te pones a ver, nosotros como hemos hecho ya 2 o 3 ejercicios electorales internos, desde la elección de los convencionales, la elección del presidente, y creo que somos el único, uno de los pocos que se sometió a esos procesos electorales internos, así que eso nos da cierta fortaleza y unificación de criterios por lo menos en los puntos generales, ¿no? Hablemos de su aspiración. ¿Usted aspira a estar en esa papeleta para correr como diputado al 84? ¿Qué lo lleva a esta? Yo creo, Castalia, que el país está pasando por una crisis muy grande institucional, sobre todo a nivel de la Asamblea Nacional, que a mi criterio, no solamente a mi criterio, sino desde el punto de vista de la ciencia política, es el verdadero representante del pueblo en un Estado que se divide en 3 órganos judiciales, en 3 órganos del Estado, ¿no? La Asamblea, que además de hacer leyes, y lamentablemente pareciera que solo se mide la vara de los diputados con la cantidad de leyes que haga, independientemente si esas leyes son beneficiosas o simplemente son figurativas. A mi criterio, la función más importante de la Asamblea es el contrapeso que puede hacerle al Ejecutivo, citando a funcionarios públicos, pidiéndoles rendiciones de cuentas, y eso no se ha dado. Eso, lamentablemente, esa función ha sido rezagada y se le ha dado una especie de, como si fuera un trueque. ¿Cómo califica usted la actual Asamblea? Bueno, yo creo que la Asamblea ha sido decepcionante, ¿no? Vuelvo y repito, no hay ese peso y contrapeso. Pareciera que cada vez, en vez de hacer esa fiscalización del Ejecutivo, pareciera que lo que hay es un trueque de dame tú para ayudarte acá. Mira lo que estaba hablando el diputado Silva, y creo que también Juan Diego Vázquez lo comentaba, lo que sucede en la comisión de la Asamblea, que lejos de fiscalizar y de revisar que esos traslados se cumplan para lo que se necesitan, simplemente es un manotazo, a veces debajo de la mesa,
o a oscuras, ¿no? Porque estaba escuchando que ni siquiera los llevan a la comisión, y eso es de verdaderamente, hay que cambiarlo, ¿no? Y si uno no, y en el caso mío, Sí. yo he decidido salir de mi círculo de confort, porque yo creo que ya llega un momento en la vida de una persona que uno tiene que decir, bueno, uno tiene que ser un factor de cambio y tiene que meterte en el ruedo, ¿no? Entonces yo me voy a someter al escrutinio público para ver si entonces los electores deciden por más de lo mismo o buscar a personas que... yo pongo mi trayectoria en la mesa, ¿no? Que no ha sido una trayectoria bastante pública por mucho tiempo. ¿Usted considera que definitivamente la Asamblea necesita cambios de figuras? No solamente de figuras, yo creo que la Asamblea requiere un rediseño, no solamente a nivel interno, por ejemplo, de la ley interna de la Asamblea, por ejemplo, debe reducirse el presupuesto de la Asamblea excesivamente alto. Un presupuesto de más de 200 millones de dólares para 71 diputados. Eso significa que cada diputado nos cuesta 3.3 millones de dólares. Eso es mucha plata, ¿no? Hace 30 años atrás, cuando yo fui viceministro de Educación con Mireya Moscoso, no, 30 años atrás, no, 20 años atrás. 20 años atrás, en el 2004, creo que el presupuesto de la Asamblea andaba por los 20 millones. Hoy anda por arriba de los 200. Eso no puede ser. ¿Qué otras cosas deben cambiar dentro de la Asamblea? Yo creo que, bueno, habría que abocarse a una reforma constitucional, pero hay demasiados diputados. Un país de 4.2 millones con 71 diputados, eso es excesivo. Y la circunscripción electoral circuital es muy pequeña y básicamente arropa al diputado como si fuera una especie de representante de corregimiento mayor, ¿no? Entonces, esos son cambios que yo creo que son fundamentales y nuevamente que retome la Asamblea ese rol tan importante de fiscalización del Ejecutivo y de los otros órganos del Estado. Bueno, ¿no? Le regalo los últimos minutos para sus copartidarios que asistirán este domingo a esas elecciones y tienen que escoger entre cuántos aspirantes en su circuito. Mire, en el circuito 8-4, que es San Francisco, Don Bosco, Juan Díaz, Río Abajo y Parque Lefebvre, yo quisiera invitar a todos los copartidarios que salgan a votar y salgan a votar temprano, ¿no? Y después, bueno, ya van a tener su domingo para ver la lotería. Y sobre todo, ejerzan su voto. Yo les pido el voto formalmente, yo someto mi trayectoria pública y privada para el escrutinio de todos, y yo creo que en la medida en que más personas salgan a votar, vamos a tener una posición mucho más fuerte y consolidada al momento de negociar una alianza, que es lo que se necesita para ganar las elecciones, ¿no? Así es. Quiero agradecerle a Adolfo Linares, aspirante a diputado por el circuito 8-4 por el Partido Panameñista, esta mañana con nosotros, y reiterarles que el próximo domingo TVN Noticias tendrá una cobertura especial de estas elecciones primarias del Partido Panameñista. 7 de la mañana, 41 minutos. Siempre un placer, Catalina, estar contigo.